Tenemos para compartir con ustedes una visita realmente muy interesante, con una historia de vida muy particular y alguien que nos engalana con su presencia. Francisco Santos Calderón. Probablemente para muchos de ustedes digan, ¿quién es Francisco Santos Calderón? Fue vicepresidente del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, pero además, yo insisto, periodista, colega de larga data, una historia de vida muy particular. Gracias por venir. No, a ti, muchas gracias. Y difícil hablar uno viendo el partido de Peñarol con Flamengo y ver el gol de Peñarol y estamos coincide en el horario. Dios mío. Bueno, yo decía, y ahora vamos a hablar de lo que lo trae Uruguay. Usted es de una región del continente que está muy efervescente con toda la situación de Venezuela. Sí, quiero hablar de eso. Pero cuando uno googlea Francisco Santos Calderón, lo primero que salta es su historia de vida vinculada al secuestro que vivió. Hay algunas crónicas que hablan de que usted fue el primer secuestrado del cártel de Medellín allá por el 90. Obviamente leí bastante en la materia. Usted fue secuestrado por el grupo Los Extraditables, que encabezaba Pablo Escobar. Y para mucha gente que hoy quizás lee la historia y hasta se muestra de manera romántica la historia de Pablo Escobar Gaviria, me parece importante hablar con usted, porque usted sufrió en carne propia el horror de lo que vivió Colombia en aquella década. Y ha dicho en varias entrevistas que usted está vivo de milagro. Sí. ¿Están así? Sí, totalmente. Pero creo que es importante poner en contexto esto, porque yo creo que el narcotráfico está creciendo tanto en toda América Latina, con la presencia de los carteles, que no es impensable que lo que Colombia vivió hace 30 años lo empiecen a vivir otros países, como ya lo está viviendo Ecuador. Entonces, esta experiencia de vida, de haber sido secuestrado, no el primero, pero sí de un grupo de periodistas por Pablo Escobar, que era un asesino sin compasión. Yo al final era el Da Vinci del crimen, porque sabía cómo poner una bomba en un centro comercial un día de la madre. Eso es ser uno muy malo. Muy mal nacido. Muy, exactamente. Mató 500 policías en 2 meses, pagándole a sus sicarios, no me acuerdo cuánta plata por cada policía muerto. Nos secuestró, puso una bomba en un avión donde murió mi cuñado. Y pues yo caí en ese secuestro, éramos 7 periodistas. ¿Usted era periodista? Sí. Periodista del diario El Tiempo. Yo hoy todavía soy periodista. Que haya sido vicepresidente o embajador es una casualidad. Sanguinetti, el 2 vicepresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, dice siempre uno no deja de ser periodista. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, pues, cuando nos secuestra, para presionar y para tenernos como ficha de cambio en caso de que lo capturaran, 1, o 2, presionar a lo que había una constituyente que prohibió la extradición, y ahí me acabó soltando a mí, que yo fui el último liberado. Pues utilizó ese miedo, utilizó ese poder para prácticamente doblegar la sociedad. ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado? Yo estuve 8 meses, y le cuento por qué estoy vivo de milagro. Mire, 20 años después, 2000, sí, poco más de 20 años después, estaba yo en una emisora de radio, yo la dirigía, y entrevisté al sicario más importante de Pablo Escobar, Popeye, alias Popeye. Estoy yo en la cárcel, aquí sentado, esperando lo que él entrara, y de pronto entra el señor y me dice, y me queda mirándome, y dice, uy, doctor Santos, estoy viendo un fantasma. Y le digo, ¿por qué Popeye? Y me dijo, porque usted debería estar muerto. Y tengo clarísimo que yo no he debido sobrevivir ese secuestro. Es más, Gabriel García Márquez, haciendo toda la investigación para el libro Noticia de un secuestro, que fue sobre ese secuestro de los periodistas, no lo he leído, ni lo leeré. O sea, por decisión propia. Por decisión absolutamente propia. Logró investigar que el primero que iban a matar era a mí, dieron la orden de matarme, pero Marta Nieves Ochoa, la hermana de uno de los del clan Ochoa, que entre otras estuvo secuestrada por el M-19, el partido, el grupo, la organización terrorista de la que fue parte Gustavo Petro, que dio origen al primer grupo paramilitar que se llama Muerte a Secuestradores, buscó a Pablo Escobar y le dijo, si usted lo mata a él, nos matan a todos. Y Pablo Escobar
dio la orden de no matarme a mí, sino matar a otro rehén. Entonces, esto que me pasó es el principio de un cambio de vida que me bajó del periodismo de estar solo detrás de la barrera a meterme en el ruedo, a torear los toros, sobre todo las víctimas de la violencia, y me convirtió en activista por la libertad, además de ser un periodista, que es lo que finalmente siempre he sido. Después de sobrevivir a una instancia tan dura, que me imagino le debe haber repasado en su cabeza en infinidad de oportunidades, ¿cómo se hace para seguir, para recobrar la vida normal? Si es que considera que su vida hoy sigue siendo normal. Yo creo que uno no se normaliza totalmente. El secuestro es una herida que no sana totalmente, que de pronto vuelve y sangra. Ahorita me pasó una cosa en esta tormenta que hubo hoy. Sí. Estaba yo en un sitio y de pronto se cayó una cosa de metal y yo pegué un brinco. A uno le quedan unos estreses postraumáticos y por eso mi razón de no volver a visitar, ni ver, ni leer, que además mi hijo me dio una lección increíble cuando mi hijo mayor, que estaba entonces, tenía 1 año y medio cuando me secuestraron, muchos años después le dije, venga mi hijo, sentémonos a ver El patrón del mal. Miró el patrón. ¿Sabes qué le iba a preguntar por eso? Espere si le cuento. Y me dijo, papá, yo no quiero ver nada, ni leer nada sobre la persona que casi me deja sin papá. Y ahí entendí el dolor de un niño que tenía 1 año y medio. 1 año y medio. Que lo va a llevar toda su vida. Y le dije, tienes toda la razón. Y esa es una de las razones por las que yo no he visto el Señor, el patrón, el Señor de los cielos, el patrón, ninguna, ni he leído el libro de Pablo Escobar, ni lo leeré. Ese pedazo de mi vida está ahí enconchado. La verdad, por primera vez estoy empezando a hablar de esto, entre otras porque estoy metido en un cuento de libertad muy grande, que después hablaremos, sí, pero que nace ahí. Pero ya el día a día y todo lo que pasó y todo lo que viví y todo lo que sufrí, yo y mi familia, porque en un secuestro eso sufre tanto la familia como uno. 8 meses es mucho tiempo para estar secuestrado. Sí, encadenado a una cama. ¿Encadenado? Sí. ¿Es verdad que el fútbol lo ayudó a sobrevivir? Sí. ¿Que usted sí, se conectaba a auriculares? Un radiecito así de pequeño, con un auricular era mi comunicación con el mundo. Y ese radiecito yo oía los partidos de fútbol, oía los comentarios, era mi manera de abandonar el secuestro y de abandonar el sitio donde estaba. Yo viajaba al estadio, era como si estuviera sentado en el estadio, pero estaba oyendo. Era un mecanismo de distracción que quizás por absoluta necesidad yo le di una mega importancia y se convirtió en un refugio. Y sí, me ayudó mucho. ¿Y en algún momento pensó en tirar la toalla, decir, no me va a dar, sí, me vencieron mentalmente, sí, me entrego? Pues sí, tan así que yo en un momento dado desarmé la máquina de afeitar, le quité las cuchillas, las escondí en mi cama y dije, este domingo voy a hacer así, por la noche calladito, no digo nada, ya amanezco muerto. Decisión tomada. Y ese domingo, me traen el periódico. A veces me lo traía. Y entonces abro el periódico y hay una columna del padre que me casó con mi esposa, la mujer más maravillosa del mundo, que era como el consejero espiritual, y la columna decía, no se vaya a suicidar. O no te suicides. Y yo la leo y era un mensaje a mí diciéndome, su vida no es suya, su vida es de Dios. Usted tiene todavía mucho para hacer, que usted no se rinda. Obviamente yo dije, este mensaje, esto es demasiado directo, no seguí con eso. Y cuando salí del secuestro le pregunté a mi papá, cuéntame la historia de esta columna. Y me empezó a contar y me dijo, mire, la tuve 1 mes ahí guardada, porque era también un mensaje fuertísimo contra Pablo Escobar, le decía de todo, con altura, pero le decía asesino, y no sabía si publicar hasta que un día dije, la voy a publicar el domingo, que era, y le dije, papá, te quiero decir que me salvaste la vida.
Me dice, ¿cómo? No, y le conté esta historia y Me él, imagino. y él ahí se envejeció 10 años. Usted viene a participar de un foro acá en Uruguay que va a tener lugar mañana con destacados ponentes. Y el foro habla mucho de la geopolítica en nuestra región. La verdad, acá en Uruguay no seguimos con tanta minuciosidad al detalle, al día a día, lo que es la política en Colombia. Capaz que si nos preguntan de Brasil, de Argentina, lo tenemos mucho más presente. Sí sabemos que el gobierno de Petro es un gobierno conflictivo hacia el interior. Hiperpopulista que está destruyendo al país. Que también, casi que paradojalmente, ha tenido una visión contraria últimamente al chavismo, al gobierno de Maduro. No tanto. Bueno, pero... De dientes para afuera. Bueno, por eso digo, para afuera nosotros recibimos eso. E imaginamos que hay cuestiones ahí de frontera, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa en Venezuela si me estalla la crisis migratoria? Y a mí me inquieta mucho saber, sobre todo en personas calificadas como usted, que tiene mucho conocimiento de la política internacional, cuánto inciden factores que nosotros no ponemos arriba del mapa en lo que está pasando en el norte de nuestro continente. Rusia, Irán, China. ¿Cuánto está jugando? Pues mire, precisamente sobre eso es el seminario. El seminario es Rusia, China, Irán, la amenaza autoritaria en América Latina. Maduro sin Rusia, sin China y sin Irán no existiría. No habría sobrevivido. O sea, hay que entender Hoy que a está Maduro mantenido por lo ellos. sostienen Rusia, China e Irán. Sí, punto. Punto. Eso es así. China le prestó 62 mil millones de dólares, 62 billones de dólares. Todavía no los han pagado, se robaron una parte, pero gran parte de todos los equipos con que reprimen se los compraron a China con esa plata. Rusia, toda la inteligencia que hacen, la hacen de la mano del SEBIN, de la Agencia de Inteligencia Venezolana, y trabajan así, o sea, silla con silla. Irán y Hezbollah, Irán, por ejemplo, le enseñó ya a Venezuela a manejar esa guerra asimétrica que la estamos viendo en el Golfo de Adén cuando salen estas barcazas pequeñas con misiles. Esa tecnología ya la tiene Venezuela y yo creo que en unos años la va a acabar usando contra Guyana. Los tres salieron a decir, elecciones perfectas, apoyamos a este presidente demócrata. Para ellos la supervivencia de Venezuela es fundamental porque le genera una inmensa distracción a Estados Unidos. No les importa Venezuela, 5. Necesitan mantener ese portaaviones de disrupción. Pero además, no solo en Venezuela lo mantienen y son el soporte fundamental con un operador como Cuba. Cuba opera, pero ahí manda Rusia, no manda Cuba. China financia, Irán opera también. Pero lo cierto es que sin esos tres potencias, o sin esos tres países, el dictador, mafioso además, porque eso es una cleptocracia mafiosa, eso es un narcoestado, no estaría en el poder hoy. ¿Y usted tiene esperanza de que eso se pueda revertir de alguna manera? Sí, sí, por varias razones. ¿En qué la basa? Porque es difícil vencer a Rusia, a Irán. Es muy China. difícil, pero pasó algo que es el principio del fin, y es que el 28 de julio se eligió un gobierno con 8 millones de votos. Inclusive una parte fundamental del chavismo votó contra Maduro, pero una parte, las primeras protestas eran en los barrios más chavistas de Venezuela, de Caracas. Hay un hastío, hay un sentimiento que están reprimiendo muy fuertemente, pero que está ahí, tiene cero legitimidad y eso no les importa a ellos. Pero no tienen al ejército, el ejército está muy replegado, están reprimiendo con los aparatos de inteligencia y están reprimiendo con ciertos elementos de la policía y la Guardia Nacional. Y por dentro eso se está desmoronando porque las peleas que hay adentro son gigantes. Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, se odia con Maduro. Y Maduro lo tuvo que nombrar, o sea, lo sacó como de Siberia y lo puso de ministro y es hoy uno de los personajes más poderosos. A mí no me extrañaría
que Diosdado le dé un golpe de Estado a Maduro y eso ya hace así. ¿Y Colombia va en riesgo de, Sí. de ser una Venezuela en el futuro? Colombia está en riesgo si permitimos que desborden las instituciones, que es lo primero que hacen los populistas. ¿Los populistas qué hacen? Destruyen la confianza y destruyen las instituciones. Petro ha querido destruir las instituciones, está por todos lados tratando de minarlas. Las instituciones han aguantado. En el Congreso le han aprobado un par de leyes porque compró congresistas, o sea, los compró con contratos gigantes. Hay una investigación porque en una entidad del Estado gastaron cerca de $300 millones para darle a los congresistas. Hay 2 personas que están declarando en la justicia, sí, yo le di tanta plata a este, por orden del presidente y sus ministros. Entonces, sí hay ese riesgo. Pero Colombia tiene 2 cosas distintas. Primero, tiene una sociedad civil muy fuerte y tiene un conjunto empresarial muy fuerte. Y eso ha evitado, eso le ha dado refugio a las instituciones para que sobrevivan. Francisco Santos, le agradezco. Me quedó para hablar, que era un capítulo importante para nosotros, el tema de la amenaza del narcotráfico. Que para Uruguay, que es un país que capaz que no estaba acostumbrado, más allá de que llevamos 30 años largos de deterioro, empieza a ser un tema muy recurrente. Ustedes ya la vivieron y en algunos lados me consta que está mejor. Hay experiencias como la de Medellín, que creo que han sido exitosas. La verdad que me quedó todo ese capítulo para... Pero hay deterioros como el de Ecuador. Mire lo que pasó en Ecuador. Mataron un candidato presidencial, etcétera. Eso está creciendo, se está moviendo, eso está mutando. Y ojo, ustedes se descuidan acá y de pronto voltean a ver y son un epicentro de violencia. Eso nunca hay que perderlo de vista. Le agradecemos por su presencia. Un verdadero placer. Ok. Hacemos